Las cumbres de la Sierra Madre Oriental jamás fueron tierra fértil para los afectos tiernos. Aquel abismo de niebla perenne y bosques cerrados era el sepulcro al que acudían los hombres rotos, buscando arrancar de sus pechos el recuerdo de que alguna vez tuvieron corazón. Allá en lo más intrincado de las barrancas, donde el viento helado silbaba entre los peñascos, con la voz de las ánimas en pena, Ignacio de la Fuente se mantenía estático junto a la corriente cristalina del río, con la mirada clavada en el agua gélida que brotaba de los deshielos. Aunque el calendario marcara los días soleados de mayo, en esas altitudes el oxígeno era escaso, y el frío penetraba la carne como un cuchillo de carnicero, un recordatorio constante de que cualquier ser humano no era más que una mota de polvo frente a la inmensidad de la cordillera. Sin embargo, Ignacio de la Fuente desconocía el sentimiento de pequeñez. A sus 40 años, poseía una espalda ancha como un muro de adobe, la piel curtida por décadas de sol inclemente y el alma endurecida por una guerra que lo había dejado en la ruina absoluta. Un surco blanquecino, irregular y profundo, le partía la sien izquierda hasta perderse en el bigote espeso. Era la herencia maldita de los combates contra los franceses en los fuertes de Loreto y Guadalupe, el eco del plomo y la pólvora, el fantasma imborrable de aquella tarde en que sintió el último aliento de su hermano menor desvanecerse en su regazo, escurriéndosele la vida entre las manos callosas. Aquella sierra escarpada era su santuario perfecto, helada, indiferente, carente de piedad y vacía de preguntas. Con un tirón seco, Ignacio sacó una red de las aguas traicioneras y la arrojó sobre la hojarasca. El frío le había anestesiado los nudillos, pero el dolor físico hace mucho que había dejado de importarle. De hecho, ignoraba casi todo en su existencia: las memorias de la sangre, el eco de la soledad y esa losa de mutismo que llevaba a cuestas, pesada como un saco de piedras. Su rancho se aferraba a la ladera del cerro, a unos kilómetros cuesta arriba, mimetizado contra una pared de roca caliza, como si rehuyera la mirada de Dios. No se trataba de una gran hacienda, de esas que presumían arquerías coloniales y patios adornados con fuentes. Era un refugio austero, parido por la necesidad de aguantar los temporales. Muros gruesos de mampostería, vigas de oyamel, postigos diminutos y un techo de tejamanil a ras de suelo para desafiar los ventarrones. En sus entrañas apenas albergaba un catre de ixtle, una mesa de tablones rústicos y el tufo eterno a leña de encino y cuero de res. Poseía un huerto raquítico de café que a duras penas rendía para no morir de hambre, y unas cuantas cabezas de ganado flaco que deambulaban por los pastizales secos. No tenía peones endeudados a su servicio. Jamás los consintió. Y aquella decisión, en el Veracruz de mediados del siglo XIX, era vista por los caciques locales como una afrenta tan grave como el abigeato o el asesinato. El matrimonio nunca cruzó por la mente de Ignacio. Entregarse a alguien era claudicar. La vida se lo había enseñado a base de golpes duros. El primer aviso llegó en Puebla, cuando la metralla imperialista despedazó a los mismos muchachos que horas antes, bajo la lluvia, habían jurado cuidarse las espaldas. El segundo escarmiento ocurrió en la capital veracruzana, cuando Soledad, envuelta en sedas, se quedó de pie en el zaguán de su casa paterna y le advirtió, sin que le temblara la voz, que prefería la muerte antes que sepultarse en vida en aquellos cerros indómitos. Ella anhelaba valses, tertulias y criadas. Él solo ansiaba el canto de los grillos, así que abrazó el aislamiento. Por 2 décadas completas sembró, trampeó animales y respiró en la más absoluta reclusión. Intercambiaba más miradas con las águilas reales que con sus semejantes. El poblado de San Bartolo lo dejaba en paz únicamente porque liquidaba sus provisiones con polvo de plata y jamás desenvainaba el machete sin motivo. No obstante, nadie lo sentaba a su mesa. Nadie le daba palmadas en la espalda, y a él le tenía sin cuidado, hasta que los frentes fríos empezaron a morder con más saña y el reumatismo le clavó sus garras en las rodillas con cada nubarrón. Una fractura en aquellos riscos equivalía a alimento para los sopilotes. Una pulmonía lo despacharía al camposanto antes de ver florecer los cafetos.
Fue entonces cuando maquinó su estrategia, con la misma frialdad con la que colocaba un cepo para lobos, cerebral, directo, huérfano de sentimentalismos. Redactó una misiva dirigida a una agencia de enlaces matrimoniales en la Ciudad de México. El motor no era la pasión, sino la cruda sobrevivencia. Al cabo de unos meses el correo trajo un manojo de sobres, letras adornadas, juramentos de devoción eterna y fantasías bordadas en papel. Las arrojó todas al fogón de la cocina. Fue entonces cuando sus ojos tropezaron con unos trazos firmes, escuetos, clavados en el papel con decisión. Me llamo Milagros, tengo 28 años, sé echar tortillas al comal, conozco el oficio de la aguja, no busco romances, exijo franqueza y ofrezco labor. Si hay respeto de por medio, no le faltaré, ni castillos en el aire ni cuentos de hadas. Puro instinto de conservación. Ignacio desenterró sus morrallas ocultas bajo un ladrillo flojo del suelo y garabateó una réplica seca. Agarré camino hacia San Bartolo. La sierra no perdona. Garantizo techo y frijoles. Y de la fuente. Era todo lo que había que decir. Lo que aquel ermitaño ignoraba por completo era que la mujer dueña de aquella caligrafía arrastraba sobre su piel y su espíritu unas cicatrices tan hondas que ni todos los vientos de la montaña podrían borrar jamás. A 15 días de camino de aquellos cerros, en un mesón de mala muerte a las afueras de Puebla, Milagros aferraba aquel trozo de papel como si fuera un tronco flotando en medio de un naufragio. Ella era una mujer afromexicana, de tez morena profunda y dedos virtuosos que alguna vez la habían llenado de dignidad. En el candente puerto de Veracruz había sido la costurera más codiciada de los portales, célebre por rematar encajes precisos y convertir mantas burdas en vestidos dignos de las esposas de los gobernadores. Sus manos le habían comprado la autonomía, porque Milagros no le pertenecía a nadie. Su madre, la negra Candelaria, atada por deudas a los cañaverales de la hacienda San Lorenzo en las llanuras cordobesas, había logrado arrancar a su hija de las garras del peonaje acasillado a fuerza de desvelos, lavando ajugas a la orilla del río de madrugada y vendiendo tamales de cazuela los domingos de plaza, atesorando cada centavo como si fuera oro molido. Milagros creció respirando aires libres, pero con el aliento de los mayorales soplándole siempre en la nuca. Esa autonomía se hizo polvo el día en que un cacique de horca y cuchillo dictaminó que ella debía ser parte de su inventario. Don Hilario Castañeda era el amo y señor de 3 trapiches en la costa y dueño de las voluntades de miles de almas que sudaban sangre en sus cañaverales. Cuando descubrió a Milagros bordando tras el mostrador de aquella sastrería porteña, en sus pupilas no brilló la apreciación del arte, brilló la cacería. La deseó en su cama. Ella le sostuvo la mirada y dijo que no. Y en aquel México de compadrazgos, el rechazo de una mulata libre a un hacendado de botas de montar era una condena a muerte que no figuraba en ningún código penal, pero que se ejecutaba sin piedad. Don Hilario Castañeda movió sus influencias con la pasmosa tranquilidad del que aplasta insectos con el tacón. Soltó billetes en la comandancia alegando que la costurera le había hurtado unas esmeraldas a su esposa. Soltó veneno en las plazas pregonando que era una cualquiera. Presionó a los comerciantes advirtiendo que sus manos eran largas y su carácter peligroso. En la costa veracruzana, el perjurio de un hombre de a caballo valía más que el evangelio en boca de una mujer de a pie. Y cuando esa mujer cargaba la herencia africana en su piel, su palabra se disolvía como sal en el agua. Milagros fue arrojada a la calle. Perdió su taller, su techo, su reputación. Escapó hacia las tierras altas con lo que llevaba puesto y con el talento intacto en las yemas de sus dedos. La montaña no representaba una ilusión. Representaba el escondite perfecto. El trayecto fue una tortura. Semanas enteras que se estiraron como décadas. Caminos de herradura que las tormentas convertían en lodazales espesos, arrieros que la escrutaban con malicia y soltaban escupitajos al verla pasar, madrugadas gélidas en paradores de mala muerte, donde una mujer de su color, viajando sin compañía,
era el blanco perfecto de las burlas y el desprecio. En una de esas jornadas, en un galerón de paso cerca de Tehuacán, el ventero le cerró la puerta en las narices. «Aquí no le damos catre a las de su calaña», escupió el hombre, mirándola de arriba abajo con asco evidente. Esa noche, Milagros buscó refugio en las caballerizas, haciéndose un ovillo entre las pacas de alfalfa seca, arrullada por el resoplido de las bestias. No derramó ni una lágrima. Su pozo de llanto se había secado meses atrás. Al clarear el alba, se sacudió los restos de paja del rebozo y retomó la marcha. Cada legua que la acercaba a la sierra era una legua que la distanciaba de la brisa del puerto, del cacique, del terror que le pisaba los talones. Pero simultáneamente era una legua que la internaba en las fauces de un mundo extraño, y ese mundo tenía colmillos afilados. El aire de las veredas apestaba a polvo y a bosta de mula. Cuando caían los aguaceros, el olor se tornaba en un tufo a tierra podrida y humedad. El traqueteo incesante de la diligencia revolvía las tripas. Las bancas de madera cruda despellejaban las caderas, y los almuerzos en las postas se reducían a tortillas duras y cecina tan cubierta de sal que quemaba el paladar. A través de la ventanilla, Milagros veía desfilar el país entero como si fuera el testigo mudo de una pesadilla ajena. Inmensidades de magueyales y campos de caña que devoraban el horizonte. Hombres y mujeres de espaldas reventadas, encorvados bajo el castigo del sol, cosechando riquezas ajenas. Capataces cabalgando con el fuete de cuero crudo tenso en el puño. Chiquillos descalzos cargando tenates de piedra que les doblaban las rodillas, con infancias que habían muerto antes de nacer. Al cruzar frente a cada hacienda, a Milagros se le anudaban las entrañas. Ella sabía muy bien que ese infierno de peones acasillados habría sido su destino si la negra Candelaria no se hubiera dejado el pellejo comprando su libertad. Cada jornalera que veía partirse el lomo en el surco era un reflejo de lo que pudo ser su propia sombra. A escasos 3 días de alcanzar San Bartolo, la diligencia patinó en el fango y se fue de bruces contra un voladero tras una tromba de agua. El mayoral quedó prensado contra las rocas, con un tajo brutal en el antebrazo, soltando sangre a borbotones mientras los demás viajeros rezaban o gritaban presos de la histeria. Milagros, en silencio, rasgó un buen trozo de su enagua de manta y le aplicó un torniquete con la firmeza de un soldado. Aguantó sentada en el lodo congelado durante toda la noche, dándole palmadas en el rostro al hombre para evitar que se lo llevara la muerte. Fragilidad era una palabra que no existía en su diccionario, pero el cansancio le carcomía hasta el tuétano. Le dolía la misma alma. Cuando la carreta remendada por fin se detuvo en la plaza de San Bartolo, Milagros puso un pie en el barro espeso, rodeada por un silencio abrumador. El pueblucho se resumía en una parroquia agrietada, una pulquería, unas cuantas viviendas de adobe y un mar de miradas hostiles. Ignacio aguardaba frente al atrio. Daba la impresión de haber sido tallado a machetazos en la misma roca viva de la montaña. Era un gigante ceñudo, con ojeras profundas escondidas bajo un sombrero de palma que conocía todas las lluvias de la sierra. No esbozó asomo de sonrisa. «¿Es usted Milagros?», soltó a quemarropa, con ese tono ronco de los que han olvidado cómo conversar. «Soy yo», replicó ella, con el pulso martillándole en los oídos. Se midieron en silencio durante una eternidad. El ranchero escudriñó a una mujer en los huesos, de párpados marchitos, pero con una barbilla alzada en señal de desafío que se negaba a doblegarse ante nadie. Ella, por su parte, examinó a un individuo imponente, capaz de quebrar un espinazo sin alterar el gesto. Sin embargo, al clavar la vista en sus pupilas, no halló la depredación de los hacendados. Solo encontró un inmenso desierto de soledad. Se estrecharon la mano rígidamente, sellando un trato de bestias de carga. Al cruzar la puerta de la tienda de abarrotes, el cantinero se quedó mirando las faldas enlodadas de Milagros y soltó un chascarrillo asqueroso sobre los saldos de mercancía traqueteada, celebrando su propia gracia mostrando una hilera de dientes podridos. A Ignacio no le hizo gracia. Apoyó ambos puños sobre la barra de madera, acercó el rostro al cantinero
y le habló con la pesadez del plomo fundido. Al referirse a mi mujer, se va a lavar la boca, patrón. Mi mujer. El sustantivo le pegó a Milagros como el culatazo de un mosquete. En toda su perra vida jamás un alma había salido en su defensa, ni una sola maldita vez. Esa misma tarde emprendieron el ascenso al cerro. El camino de herradura se iba haciendo más y más angosto. El aire se volvió filoso. San Bartolo quedó tragado por la neblina allá abajo. La cabaña los recibió en la cima, con el mutismo de un tribunal. «Aquí es», masculló él. Milagros recorrió con la vista las piedras amontonadas de los muros, el fogón tiznado, el pedazo de monte rasurado, rodeado de un bosque infinito de oyameles. Era primitivo, estaba dejado de la mano de Dios, era sobrecogedor, pero no era la calurosa costa de Veracruz, y sobre todo no era la sombra acechante de don Hilario Castañeda. En las tripas de la casa solo había un lecho rústico. Ignacio se aclaró la garganta rascándose la barba. «El catre es para usted. Yo me acomodo en un petate en el suelo». Ella parpadeó, incrédula. «Pero si el marido es usted». «Mi palabra es escritura», sentenció él, «y yo no agarro lo que no se me entrega por propia voluntad». Aquella madrugada, mientras el vendaval golpeaba los postigos como queriendo echarlos abajo, Milagros se acurrucó bajo la única cobija de lana de oveja, observando la silueta del hombre que se había quedado velando junto a las brasas, con el machete a la mano, custodiando la entrada. El compás de su respiración profunda llenaba la estancia, y por primera vez desde que tenía memoria, cerró los ojos y se hundió en el sueño, sin el terror de escuchar pasos sigilosos acercándose en la negrura. Había trepado aquella montaña buscando estirar un poco más su existencia. Lo que no sabía es que en aquella cabaña de madera y barro aguardaba agazapada la trampa más implacable de todas, la esperanza. La cordillera los puso a prueba desde el primer canto del gallo. Milagros despertó antes de que la luz despuntara, sobresaltada por el eco de un hacha destrozando troncos. Cada tajo rebotaba en la helada mañana como si el cerro tuviera latidos. Al asomarse al portal, la brisa gélida le cortó la piel del rostro y sus pulmones expulsaron vaho blanco. Ignacio llevaba horas sudando la gota gorda. Tenía la camisa de manta pegada a la espalda. La musculatura de sus brazos se contraía bajo la piel plagada de cicatrices, partiendo la madera de encino con una cadencia brutal. Tardó en levantar la vista. «Ahí le dejé café de olla adentro», le soltó secamente. «El cántaro con agua limpia está en el corredor». No era desprecio, simplemente así funcionaba su lengua. Milagros se arrebujó en el rebozo y bajó hasta el arroyo para acarrear más agua. La escasez de aire le produjo vértigo. Para cuando logró regresar con la cubeta llena, los brazos le temblaban como hojas secas. Pero se mordió los labios para no quejarse. No se había cruzado medio país huyendo de los demonios para que la devolvieran al llano por achacosa. Los días fueron encontrando su propio compás. Ignacio se perdía entre la neblina de la madrugada para revisar sus trampas de coyotes y deshiervar los surcos del cafetal. Milagros aprendió a palmear tortillas, se ampolló los dedos en el comal ardiente y descubrió cómo medir la temperatura del fuego con el dorso de la mano. Talló pantalones encostrados de lodo en el agua congelada del lavadero hasta que los nudillos se le abrieron y pintaron el jabón de rojo. A la majestuosidad de la montaña le importaba un bledo que aquellas manos alguna vez hubieran hilvanado encajes franceses. La sierra exigía espaldas duras, y Milagros confirmó que la suya era de acero, mucho más resistente de lo que sospechaba. A la tercera jornada, intentó guisar unos frijoles negros en las brasas y por poco vuelve cenizas la choza entera. Una nube espesa invadió el cuarto, escapando por las rendijas del techo, como si el mismísimo chamuco estuviera asando sus condenas allí adentro. Cuando Ignacio regresó de la parcela y la vio sentada en el quicio de la puerta, con la cara pintarrajeada de hollín y los ojos inyectados en sangre por el ardor, frenó en seco. Evaluó el humo espeso. La evaluó a ella, y ocurrió lo impensable. Le tembló el bigote. No era furia,
Era el conato de una carcajada. Se la tragó de inmediato, pero ella se dio cuenta, y por primera vez desde que había puesto un pie en esa soledad, el nudo de su garganta se aflojó. Se me quemó hasta el fondo de la olla de barro, admitió ella. Él entró tosiendo, abrió de golpe los postigos, ventiló el lugar con el sombrero viejo y salió cargando el trasto carbonizado. Con una cuchara de palo raspó el asiento negro, se lo metió a la boca y masculló. Peores chingaderas comimos cuando andábamos a tiro limpio contra los zuavos. No era precisamente una flor, pero al menos no era un reproche. Con el transcurrir de las semanas, se instalaron rutinas mudas. Él procuraba que el pocillo de café humeara antes de largarse al monte. Ella le apartaba el plato de guiso envuelto en trapos limpios junto a las brasas para cuando volviera rendido. Él le afiló el cuchillo cebollero que bailaba de su mango. Ella le remendó con puntadas invisibles el desgarro que una rama le había hecho en la camisa. Jamás abrían la boca para darle nombre a esas acciones. No hacía falta. Lo que las cuerdas vocales callaban, lo gritaban las manos. Milagros también se dio cuenta de que aquel ermitaño, bajo su corteza de árbol viejo, albergaba un código de honor más inquebrantable que las rocas del cerro. Jamás asomaba las narices en la recámara sin tocar la madera antes. Jamás la rozaba si no era indispensable. Cuando se cruzaban en el estrecho pasillo que daba a la cocina, Ignacio encogía su enorme humanidad pegándose a la pared para no friccionar su cuerpo contra el de ella, como si temiera romperla en pedazos. Para alguien que conocía al dedillo la bestialidad masculina disfrazada de pasión, aquel recato valía más que todas las serenatas de los mariachis de la plaza. Sin embargo, el atrevimiento de haber buscado refugio en las alturas traería una avalancha que Milagros no vería venir hasta que el pasado tumbara la puerta con la furia de un huracán. Una tarde cenicienta, Ignacio bajó antes del cerro y la sorprendió en el patio de servicio, forcejeando a muerte con el hacha. El filo rebotó contra un nudo del tronco y le sacudió las clavículas con tanta violencia que el arma casi sale volando. «Se está peleando a lo tonto con el encino», soltó él, plantado a sus espaldas. Ella dio un brinco. «Yo puedo sola. Nadie dijo que me iba a rajar». Él acortó la distancia, no le arrebató el mango. En su lugar, envolvió las manos temblorosas de la mujer con sus manazas de leñador. Su piel rasposa irradiaba lumbre. El pecho de Ignacio hizo un contacto mínimo con la espalda de Milagros al corregirle la postura. «Afloje el agarre», le murmuró cerca de la oreja. «Deje que el mismo peso del fierro haga la chamba». Bajaron los brazos al unísono. El leño se partió en dos pedazos perfectos. Durante unos segundos eternos, él no deshizo el abrazo. Milagros absorbió la fiebre de su cuerpo a través de la manta de su blusa. No era el asedio asfixiante que la hacía vomitar en Veracruz. Era la firmeza de un roble. Acto seguido, Ignacio dio un paso atrás de forma atropellada, como si quemarse en aquella lumbre le aterrara más a él que a ella. «Así es como se parte», gruñó, dándose la media vuelta hacia el corral. Milagros se quedó plantada frente a la leña mucho rato después de que él desapareciera, sintiendo un cosquilleo eléctrico en las palmas. Los meses previos a las lluvias en la sierra eran traicioneros. Una medianoche, una borrasca se desató sin anuncio. El agua a cántaros azotaba el adobe, y el viento aullaba golpeando las ventanas, como si una horda de demonios quisiera meterse por la fuerza. Adentro, el fuego del hogar rugía, pero perdía la batalla contra las corrientes heladas que se colaban por el piso de tierra apisonada. Milagros castañeteaba los dientes en la orilla del catre, envuelta en jorongos que de nada servían. Ignacio la escrutaba desde su rincón junto al fuego. «La helada viene peor», soltó con voz ronca. «Yo aguanto», replicó ella tiritando. «No, no aguanta». Hubo un silencio denso antes de que él rematara. «Tenemos que arrimarnos en la cama por el puro calor. Nada de abusos». A Milagros se le encabritó el pulso. La última vez que un cacique pronunció «nada de abusos», terminó en desgracia. Pero Ignacio mantenía las manos a la vista, las palmas vacías aguardando su veredicto. «¿Puro dormir?», cuestionó ella.
Puro dormir, sentenció el veterano. Se recostaron dándose la espalda, tensos como cuerdas de guitarra a punto de reventar, tragándose el silencio. El ventarrón rugía, las maderas de la casa gemían. El frío reptaba desde el suelo de tierra y se trepaba por el colchón como una alimaña. Milagros tenía cada nervio alerta, cada tendón listo para saltar, todo su instinto animal exigiéndole defenderse. Pero la montaña de carne que estaba a sus espaldas no se inmutó. No cruzó la frontera invisible. No intentó aprovecharse. Ignacio jalaba aire con esa cadencia pausada del que no pega el ojo pero finge estar soñando, regalándole los centímetros de respeto que sabía que ella requería para no entrar en pánico. Fue precisamente esa quietud absoluta, esa decisión tajante de no arrebatarle ni un suspiro que no fuera voluntario, lo que hizo que la armadura de la costeña empezara a resquebrajarse. Con una lentitud desesperante, como la escarcha deshaciéndose al amanecer, el pánico fue abandonando su sangre. Relajó la nuca, soltó el aire retenido. El bochorno que emanaba la espalda del ranchero traspasó los jorongos de lana y le acarició las vértebras como un juramento mudo. Cuando un golpe de viento sacudió la ventana con violencia, ella dejó escapar un jadeo de susto. Movido por puro instinto, Ignacio estiró el brazo hacia atrás y buscó la mano de la mujer en la penumbra. No tiró de ella, simplemente entrelazó sus dedos, y aquellos dedos ásperos y enormes se cerraron sobre los de ella con una suavidad que parecía brujería en un hombre de esa calaña. «No es más que el aire», susurró. Milagros no apartó la mano. Así permanecieron el resto de la madrugada, aferrados el uno al otro en la oscuridad, mientras el mundo amenazaba con venirse abajo allá afuera. Y en algún momento indescifrable, sin bajar la guardia, Milagros se quedó profundamente dormida, sin espantos, sin humillaciones, envuelta en paz. Al despuntar el alba seguían con los dedos anudados. La resolana mortecina se coló por las rendijas y bañó sus manos entrelazadas. Ninguno de los dos abrió la boca, pero las reglas habían cambiado. La distancia física, que antes se calculaba en kilómetros de desconfianza, ahora se medía en milímetros, y cada milímetro conquistado era un triunfo monumental sobre el terror. 8 días más tarde, tuvieron que descender a San Bartolo a surtirse de granos. El pueblo no había mejorado sus modales. Las habladurías se arrastraban a su paso por los portales. Una matrona jaló a su crío del brazo y escupió al vuelo un calificativo que Milagros se sabía de memoria. Ramera. La bofetada del insulto le calentó el rostro. Ignacio reaccionó antes de que ella pudiera bajar la cabeza. Se interpuso como una muralla de piedra y taladró con la mirada al marido de la habladora, que se reía por lo bajo. «Si me vuelve a llegar esa palabrita a los oídos», siseó Ignacio, despacio pero con rabia contenida, «le voy a moler los dientes a patadas, cabrón». Sus ojos no estaban para juegos. Un silencio de sepulcro sepultó la plaza entera. En la brecha de regreso, Milagros contemplaba la espalda sudada de su compañero. «No tenía por qué haberse ensuciado las manos por mí», susurró ella. «Tenía toda la obligación», atajó él sin voltear. Una presa se rompió ese día. La coraza que la mujer de Veracruz cargaba a cuestas se partió por la mitad. Esa misma noche, al calor de los tizones, escupió su veneno. Le habló de la tiranía de don Hilario Castañeda, del cuarto de costura que se volvió una celda, de las manos sucias del hacendado amoratándole las muñecas, de cómo le acercó las tijeras al cuello con las manos temblando de pánico y de la huida desesperada entre los cañaverales a oscuras. Ignacio tragó saliva y la dejó desahogarse entera. Pero la quijada se le tensó hasta casi romperse los dientes. Sus puños blancos se apretaron sobre las rodillas. Cuando ella cayó, él no le devolvió una mirada de lástima ni de asco. Se hincó en la tierra frente a ella. Se quitó el sombrero con reverencia y sentenció: «Usted es una sobreviviente, y eso la convierte en la hembra más brava que ha pisado estos rumbos. Brava. Nadie la había subido a un pedestal semejante». Y entonces Milagros se rompió en pedazos. Toda la humillación, toda la angustia de los caminos,
Todo el terror escurrió en una rabieta de lágrimas que le convulsionó el pecho. Ignacio la acunó contra su camisa, tocándola como si fuera de cristal cortado. No la apresuró, no cobró facturas por el consuelo. Cuando por fin Milagros alzó la barbilla, sus alientos se mezclaron. «Le tengo unas ganas locas de besarla», susurró él, casi con miedo. «Pero nomás si usted me da licencia. 0 exigencias, 0 deudas, pura voluntad libre». «Tiene toda la licencia», contestó ella en un suspiro. El roce fue pausado, lleno de tiento, una incógnita resuelta a fuego lento. Por un instante infinito, todo lo que quedaba del lado afuera de la puerta dejó de importar. Pero la tregua en las faldas de la sierra solía ser efímera. Semanas después, la calamidad subió al cerro montada a caballo. Un jinete forastero se detuvo en el patio con un pliego enrollado. Era un alguacil de distrito. El documento portaba los sellos de Córdoba. El largo brazo de don Hilario Castañeda la había localizado. Venía con orden de aprehensión. El jinete la leyó a grito pelado desde la montura: «Prófuga de la justicia por hurto agravado y faltas a la moral. Hay buena recompensa por entregarla atada en la costa. A Milagros se le fue la sangre a los talones». «Me encontró», balbuceó con la garganta seca. Ignacio no le dirigió la palabra al enviado de la ley. Le arrebató el papel, lo hizo bola y lo aventó directo al fuego del fogón. «Que le lleguen», amenazó. Abajo, en San Bartolo, un matón vestido de charro oscuro ya andaba indagando y aflojando pesos de plata. Las calumnias corrieron como pólvora en pastizal seco. Llegado el domingo, el pueblo entero les había volteado la cara. En la homilía, el cura lanzó pedradas sobre el pecado carnal que apestaba entre los parroquianos. Las beatas se alejaban de su banca como si contagiaran la sarna. Esa misma noche oscura, Milagros le suplicó a Ignacio que la echara al monte. «Lo está usted perdiendo todito por mi maldita culpa». El ranchero atravesó el cuarto de 2 zancadas largas. «Usted es la única maldita cosa en este mundo que vale la pena defender», rugió, con una furia salvaje que le nació del centro de la tierra, y la devoró a besos. Esta vez no hubo timidez, sino pura desesperación, el terror puro a que se la arrebataran. Cayeron sobre el catre, enredados en un torbellino de brazos y piernas. Durante un chispazo, el pánico y el coraje se fundieron en lujuria desbocada. De pronto, Ignacio se frenó en seco. «Así no», dijo resoplando, separándose a la fuerza. «No vamos a echarnos por miedo». Se hizo a un lado. Eligió el control. La eligió a ella por encima de sus instintos. Los aguaceros recios arrancaron 2 días después, y en el fondo del valle, el matón a sueldo del hacendado terminaba de repartir armamento entre una docena de pelados. Venían subiendo la barranca. La tromba no perdonó. Cayó como si fuera el fin del mundo dictado por los cielos. Las ráfagas arrancaron cuajos de pino y sepultaron las veredas hacia el valle bajo toneladas de lodo y ramaje podrido. El universo entero se redujo a los 4 muros de cal y canto, la lumbre de los leños y el rumor de sus 2 cuerpos respirando en la oscuridad. Ignacio se partía el lomo el doble. Levantó barricadas de leña bloqueando las paredes. No perdonó la revisión de trampas aunque el hielo le entumiera los cartílagos. Milagros se volvió ágil para sortear los lodazales sin irse de bruces. Su oído se afiló para advertir el rugido del cerro antes de que la tierra se deslavara. Ya no eran 2 forasteros amontonados, eran una jauría de 2. Una tarde de aquellas, la negrura se tragó al día. Las nubes cerraron el cielo como si a Dios le hubieran vendado los ojos. Ignacio se había internado en lo alto de la sierra para asegurar los cepos, jurando regresar cuando el sol pegara en lo alto. No volvió. Para el ocaso, el ventarrón pitaba de tal forma que los adobes retumbaban. Milagros no se despegaba de la rendija, raspando el hielo del cristal con las uñas destrozadas de pura angustia. Él jamás fallaba a su palabra. El pánico le amarró un nudo corredizo en la garganta. Vio el fuego consumirse. Vio el tablón de la puerta. Vio el equipal vacío donde él se dejaba caer al anochecer. Acto seguido, se forró con cuanta cobija de lana topó a su paso, se amarró una soga gruesa a la cintura y pateó la puerta hacia la tormenta.
En algunas laderas, el fango espeso le chupaba las piernas hasta las rodillas. Cada bocado de aire le lijaba los pulmones. El aguanieve borraba cualquier huella de bota. El paisaje era una pesadilla de grises y zumbidos ensordecedores. En su mente resonaban las sentencias del veterano. Ponle oído a la tierra. Fíjate cómo se acuesta la loma. No te pares porque te hielas. Trepó en dirección a los peñascos, librando una batalla a muerte por cada zancada. Le flaqueaban las corvas. Perdió la sensibilidad en los dedos de las manos. El frío se le metía en el esqueleto como alfileres y el granizo le chicoteaba la cara impidiéndole abrir los ojos. 2 veces resbaló, yendo a parar de hocico en los charcos congelados. 2 veces sacó fuerzas de flaqueza para pararse. En la segunda caída, una roca de lajas le rebanó la palma de la mano. Sintió la sangre caliente resbalarle por las muñecas, lavándose con la lluvia. Pero no aflojó el paso. Rendirse era firmar su sentencia de muerte. Y si él perecía, una parte de su alma también se iría a la tumba. Una parte que acababa de echar raíces y a la que todavía le daba miedo ponerle la etiqueta de amor. No quiso dar vuelta atrás, y entonces lo divisó. Un trozo de cornisa desmoronado al borde de un barranco y metros abajo, un bulto oscuro atorado contra la raíz de un oyamel volcado. ¡Ignacio!, pegó un grito desgarrador, pero la tromba le devoró el alarido como si estuviera muda. Volvió a gritar, escupiendo los pulmones, y otra vez, hasta que sintió sabor a sangre en la laringe. Se amarró la riata a un tronco macizo y se dejó caer por el voladero, desgarrándose el jorongo entre las zarzamoras y los filos de piedra. El cantil era un matadero. La tierra suelta amenazaba con venirse abajo con todo y ella. Las espinas le rasguñaron las sienes y los brazos. Una rama seca le hizo jirones la falda de manta. Le importó un carajo el dolor. Su cuerpo solo obedecía al motor del miedo y a la terquedad que la empujaba hacia las profundidades. El ranchero estaba medio sepultado en un lodazal, con la pierna torcida en un ángulo antinatural, la cara pálida como cera de veladora. Un hilo granate le brotaba de una grieta en el cráneo y se le deslavaba con la lluvia. Tenía los labios morados, los ojos perdidos. «Lárgate de aquí», balbuceó con un hilo de voz cuando la reconoció, sonando como un hombre que ya tiene medio cuerpo en el más allá. «Yo a usted no lo abandono en este basurero», le escupió ella, y en su tono de voz vibró una rabia animal que ni ella misma sabía que poseía. Era el rugido de quien ya le habían arrebatado todo y se negaba rotundamente a que la vida le volviera a jugar sucio. Tardó más de 1 hora de reloj en arrastrar a semejante animal monte arriba. 60 minutos de resbalar, clavar las rodillas en el barro, jalar la reata con los dientes apretados, mientras la sierra se empeñaba en escupirlos al vacío. Armó una rastra improvisada con varas gruesas y se lo llevó a tirones a través del fin del mundo, igual que una perra brava defendiendo a su camada. El silbido que escapaba del pecho de él era la única letanía que a ella la mantenía con vida. Los tríceps le ardían a fuego vivo. La cuerda de Ixtle le arrancó el cuero de las manos. El temporal la dejó ciega, pero no soltó el cabo. Seguía dando un maldito paso tras otro, porque soltar la carga era renunciar al único ser humano sobre la faz de la tierra que había tenido los tamaños para llamarla valiente. Cuando al fin lograron rebasar el dintel de la cabaña, Milagros echó la tranca y sacó el cuchillo para hacer tiras la ropa empapada del ranchero. Lo tocó y parecía muerto de frío. Echar más leños no iba a ser suficiente. Sabía de sobra lo que tocaba. Temblorosa, se despojó de sus propias enaguas y se metió encuerada bajo las cobijas pestilentes, pegándose al bulto helado de su hombre. Juntó su carne hirviente contra esa piel de témpano de hielo. Friccionó cada pedazo de su cuerpo contra el de él. «Aquí se me queda», le sollozó al oído. «Usted no tiene mi permiso para largarse». Las lágrimas le escurrían a chorros por el rostro quemado, abrazando a aquel roble indestructible que de pronto castañeteaba los dientes como un huerfanito. Las horas se arrastraron. Muy lentamente, los espasmos de frío fueron aflojando. El pecho del hombre recuperó su ritmo. Le ganó la partida a la calaca.
Lo procuró día y noche durante 3 soles consecutivos. Le entablilló la fractura, le bajó las fiebres con trapos de agua helada, le dio a beber caldos calientes a cucharaditas. Cuando al tercer día, el veterano de Puebla por fin logró enfocar la vista, se le quedó mirando como si fuera una aparición divina. «Usted bajó por mí a la barranca», murmuró ronco. «Usted ya se estaba tardando en llegar a cenar», le devolvió ella, con una suavidad que le partió el alma a los dos. Ahí se rompió algo irremediablemente. Ya no era miedo. No era el acuerdo de comida por costura. Era puro, limpio y arrebatador amor. Un sentimiento al que ninguno se había atrevido a bautizar, pero que de pronto estaba plantado en medio del cuarto, duro como el pedernal de la cordillera, terco como la salida del sol. Cuando Ignacio reunió las fuerzas para enderezar el torso, la enganchó por la nuca, la atrajo hacia su pecho y le plantó un beso que borró de tajo cualquier duda que anduviera flotando entre los dos. «Ya no nomás andamos sobreviviendo», le murmuró sobre los labios. «Ya estamos vivos». Para cuando los pinos reverdecieron, Ignacio ya se sostenía en pie apoyado en una muleta de encino. Bajaron juntos a San Bartolo, dispuestos a callar hocicos de una buena vez. Fue en la plaza donde se toparon de frente con el problema. Ahí estaba el forastero de Veracruz, sombrero fino, chaqueta impecable, ojos de asesino. Blandía en la mano la orden con la firma del hacendado don Hilario. «Esta vieja queda arrestada», pregonó el matón para que escucharan todos los chismosos del portal. «Por ratera, por pelada y por huida de la ley». La chusma comenzó a murmurar con morbo. La vergüenza de antaño amagó con tragarse a Milagros. Pero el veterano dio el paso al frente, y el tiempo se volvió chicle. Cada respiración pesaba una tonelada. Ignacio se interpuso, bloqueándole la vista al pistolero. Su mirada barrió a la bola de mirones con esa misma frialdad sepulcral que le sirvió para vaciar trincheras en la guerra. Su diestra cayó muerta a la altura de la cadera, rozando la cacha de su revólver, con los dedos destrabados, esperando el baile. El pistolero de saco fino dio medio paso hacia atrás cuando leyó la sentencia de muerte grabada en las ojeras del viejo. No era ira de cantina, era una certeza escalofriante de que alguien iba a terminar en el panteón. «Si le quiere echar el lazo», sentenció Ignacio, arrastrando las palabras para que las oyeran hasta las mulas amarradas en la parroquia, «me tiene que pasar por encima primero, compadre». El desafío cayó pesadamente sobre la polvareda como un yunque. Faltaba el aire, los gallos dejaron de cantar, hasta las campanas enmudecieron, a Milagros le martilleaban las sienes, apretó los puños, contempló la espalda ancha del excombatiente y encontró ahí todo el amparo que le habían negado desde la cuna. Alguien que no daba ni un paso atrás, alguien que no se vendía. El jefe de rurales del pueblo los miró a los dos, sacando cuentas de cuánta sangre iba a costar el chistecito. El juez de paz, un tipejo flaco y miope, ordenó a gritos que todos pasaran a la jefatura de guardia para arreglar el asunto sin plomo. Se atrincheraron en un jacalón que apestaba a humedad y a tabaco barato. Los banquillos de madera chirriaban. Las chismosas se echaban aire con los rebozos. El tufo a sudor de nervios hacía irrespirable el recinto, y el silencio cortaba como navaja de barbero. Nadie quería soltar el primer escupitajo. El emisario de la costa se recargó en la pared, con una sonrisita ladeada de esas que no tocan la mirada. Irradiaba la prepotencia del que trae las alforjas retacadas con la plata de un patrón intocable, y la plata en el México de los caciques echaba abajo más puertas que las balas de cañón. A su lado, 2 testigos comprados en el camino se acomodaban el ala del sombrero tapándose la cara, como si la cobardía se les fuera a notar si miraban a los ojos a la acusada. Se armó el juicio sumario en ese mismo instante. Hubo acarreados. Se escupió ponzoña a destajo. Un arriero juró por su madre haber visto a la negra cobrando en un congal del puerto. Una marchanta aseguró que le hacía brujería a los hombres ricos con polvos de panteón. Cada difamación eran pedradas al rostro. Cuando el juez le ordenó a Milagros defenderse, se le hizo un nudo corredizo en la tráquea. Entonces sintió el calor de la manaza de Ignacio sobre su antebrazo. Levantó la frente.
Ese infeliz me quiso tomar a la fuerza en su despacho, declaró arrastrando cada sílaba, clavándole los ojos a todos y cada uno de los presentes. Yo me defendí como gata boca arriba. Ese es mi grandísimo delito. El silencio fue atronador. Al matón del cacique se le calentó la sangre. Tiró un zarpazo brutal para agarrar a Milagros del pelo enfrente de la autoridad. Ignacio le soltó un empujón que lo mandó a volar contra un escritorio. El estallido de un plomazo cimbró la oficina. Los vidrios saltaron en añicos. Las señoras pegaron alaridos. El sicario había desenfundado su Colt, pero el jefe de rurales no era ningún novato. Le cayó encima, le torció la muñeca desarmándolo y le clavó el cañón de su propia escopeta en el cuello contra los adobes. «Aquí nadie viene a soltar balazos a lo pendejo en mi comandancia», rugió el policía, furibundo. El juez, temblando como perro envenenado, peló los ojos viendo el agujero en la ventana, volteó a ver al gatillero sometido, y luego posó la vista en Ignacio y Milagros, plantados codo a codo indestructibles. «Esta chingadera queda sin efecto por agresión a la autoridad», balbuceó el funcionario. «La señora de la Fuente es libre de irse a su rancho». El lugar quedó en pausa. De pronto, un viejo asintió con la cabeza en una esquina. Otro se quitó el sombrero. Las malas lenguas se tragaron sus palabras. Retomaron la cuesta al caer el sol. La barranca ya no se sentía como una prisión, se había transformado en un fortín inexpugnable. El trecho de su vida se sintió completamente ajeno. Milagros ya no cabalgaba en la grupa rumiando sus tristezas. Recargó la mejilla en los omóplatos anchos de Ignacio, mientras la bestia sorteaba las piedras a paso lento, y él ya no se puso tieso de pudor al sentir su peso. Bajó una mano gruesa de las riendas y cubrió los dedos de ella, que lo enlazaban por la cintura. Así se fueron tragando el camino, trepando hacia el cielo, mientras el disco rojo se ocultaba detrás de los picos rocosos, manchando las nubes de tonos cobrizos y sangre. El aroma a pino mojado y tierra húmeda se revolvió con el olor propio del hombre, a sudor de caballo, cuero viejo y ocote quemado, y por primera vez en su vida, ese tufo le supo a gloria, le supo a querencia. Las lunas que siguieron los bañaron con una tranquilidad que ninguno de los dos juraba merecer. Ignacio de la Fuente, el veterano que le había rezado al aislamiento como a una virgen, ahora aflojaba la lengua pelando elotes. Desempolvó pasajes de la batalla del 5 de mayo que tenía pudriéndosele en el buche. Hablaba de degollos y zanjas de muertos, sí, pero también de hermandad, de fogatas nocturnas en los llanos de Puebla, de juramentos pactados entre muchachos que amanecieron fríos al día siguiente. Y Milagros tragaba saliva escuchándolo, correspondiendo con sus propios fantasmas. Le dibujaba con palabras el calorazo del puerto, los pregoneros vendiendo bolovanes, la brisa pesada del malecón y las manos agrietadas de su madre, la negra Candelaria, que después de exprimirle hasta el último aliento a la zafra de caña, todavía sacaba coraje para trenzarle el pelo rizado a su niña a la luz de un candil. Le relató cómo aquella esclava de facto había empeñado sus riñones por sacar a su cría del sistema de castas y de deudas, y el peso de hierro que significaba cargar con ese acto de amor en las venas. Con el debido respeto, Amo le había plantado cara a su madre al mayoral de la hacienda cordobesa. Esta criaturita me nació para caminar sin cadena al cuello, y soltó cada peso fuerte para respaldar su insolencia. Ignacio oía sus cicatrices con la misma solemnidad con la que escuchaba rugir a los pumas, y la costeña se daba cuenta de que aquel pedazo de piedra con bigotes estaba aprendiendo a respirar como cristiano de nueva cuenta. Juntos arrancaron la mala hierba y montaron un huerto de epazote, ruda y albahaca. Treparon al techo para acomodar los tejamaniles podridos que goteaban en la cocina. El ranchero macheteó madera hasta armar una silla mecedora bien pulida para el corredor, y en las tardes rojizas, cuando la neblina se pintaba de morado en las barrancas, se echaban ahí, espantándose los moscos, contemplando los barrancos mudos, entendiendo que el callarse la boca ya no era ausencia ni castigo, era estar completos. Los surcos de café resucitaron milagrosamente bajo las manos de Milagros, que hablaba el idioma de los terrones mojados y las lunas llenas.
Puso en práctica los menjurjes que le habían heredado los abuelos afros de Veracruz, brujerías agrícolas sobre las podas y las plagas que habían cruzado los océanos en la memoria de los encadenados en los barcos negreros. El patriarca de una cañada vecina, el Tata Melchor, un anciano cimarrón que había pasado su juventud huyendo de los cazadores de esclavos en la costa de Oaxaca, se aparecía de vez en cuando apoyado en su garrote para hacer trueque de semillas. Miraba a la mujer remangada hasta las rodillas hundiendo las manos en el abono y sentenciaba, arrastrando las herres: a la tierra no se le grita, mi doña, se le trata como a la Virgen, solo revienta cuando la tocan con gracia. Y soltaba una carcajada aguardientosa que parecía brotar de las raíces más viejas del cerro. Fue en una madrugada bochornosa, cuando el monte hervía en chicharras y las fincas vecinas escupían granos verdes por todos lados, que Milagros se quedó petrificada frente al comal, tragándose un secreto monumental. Su luna no había bajado, tampoco la luna pasada. Los mareos de perro al despertar, la modorra que le pesaba en las pestañas, los pechos hinchados de dolor. Ella lo sentía en la matriz. Las tripas no mienten. Pero su seso se resistía a comprar la ilusión, porque atreverse a creerlo significaba apostar a que el destino podía dejar de patearle la cara a los desgraciados. Aguantó los nervios otra semana, rayando la pared, espiando su propio cuerpo, hasta que la evidencia la abofeteó. En una tarde densa, cuando Ignacio regresó del cafetal, soltando la jícara de agua, con el sombrero chorreando sudor y la camisa de manta hecha sopa, lo jaló para el corredor. El gigante se acercó frunciendo el ceño, como el que va a destrabar un arado atorado o a matar una víbora. Milagros le agarró la mano enorme, llena de callos, y se la aplastó contra la boca del estómago. La milpa ya agarró semilla, le soltó en un soplido. «Viene un chamaco». El exsoldado se quedó pasmado. La mano se le paralizó sobre el vientre de su mujer, como si de pronto se le hubiera olvidado para qué servían los dedos. Su rostro, tallado a cincel para aguantar funerales y fusilamientos, empezó a desfigurarse. El labio inferior le temblaba incontrolable. Los ojos hundidos se le llenaron de agua salada. Un animal salvaje de la sierra que años atrás juraba sobre una Biblia que el amor era para los cobardes. Ahora sentía que el esternón se le partía por la mitad de tanta pinche felicidad que no le cabía en el pellejo. La jaló contra su cuello de un golpe de pura ternura, desentonando con sus modos toscos, y sollozó con la garganta deshecha. «Gracias». Y ella supo, con una claridad de rayo, que no le daba las gracias por el preñado. Le daba las gracias por el paquete completo, por trepar el risco, por quedarse a echar raíces, por arrojarse al barranco aquella noche de tromba, por existir. La preñez le dio un vuelco al rancho. Ignacio, que en su perra vida había clavado un tablón que no fuera para taparse del frío, se empecinó en fabricar una cuna de sabino. Se gastó semanas enteras puliendo la madera con arena hasta dejarla lisita como nalgas de niño, y Milagros lo espiaba meciéndose en su silla, escondiendo la sonrisa debajo del rebozo. El viejo cimarrón, Tata Melchor, trepó por la vereda con un envoltorio de hojas de hierbasantilla, gordolobo y su apatle en el morral, para prepararle infusiones a la madre encinta. «Recetas de mis difuntas», refunfuñó el negro viejo, «y de la abuela de mi abuela, cruzando el charco grande». Esa ciencia sobrevivió al látigo y al grillete. Milagros se tomaba los buches de aquel brebaje, sintiendo que la sangre de 1000 generaciones de mujeres africanas, esclavas, chichiguas y parteras, le pasaba la estafeta de la vida, de esas hembras que habían reventado de dolores de parto en chiqueros inmundos y, a pesar de todo, se habían dado el lujo de adorar a sus crías. Los nortes regresaron a castigar los techos, y con ellos reventó la fuente. La tempestad allá afuera desgajaba los pinos con la misma saña de los inviernos pasados, pero esta vez la muerte no tenía invitación al cuarto. Ignacio no se separó del catre ni para persignarse. Le estrujó las muñecas. Le gritaba en medio del ruido que tenía más agallas que todo el batallón de Zaragoza junto. Las madrugadas se estiraban como ligas. Milagros berreaba al cielo.
apretándole los puños al veterano con tanta brutalidad que los nudillos de los dos rechinaban. La frente le hervía en sudores y se confundían con el llanto descontrolado que arrojaba sin darse cuenta. Las contracciones embestían como toros bravos, una tras otra, sin tregua, y en los segundos que le daba respiro, levantaba los párpados hacia Ignacio y veía algo impensable. El excombatiente estaba cagado de miedo. El mismo macho curtido que le había escupido a la metralla en los fuertes de Puebla, que aguantó las soledades de la montaña sin abrir el pico, que desafió al emisario del cacique encarándolo a balazos, tenía la cara del color del papel. Pero no huyó, no se echó para atrás. Aguantó el vendaval ahí clavado, apretándole las manos a su mujer, soltando rezos ahogados que ella sentía como agarre de ancla en medio del naufragio. A punto de clarear, cuando el viento huracanado amenazaba con arrancar el tejamanil, un chillido ensordecedor inundó la alcoba. Un varoncito, colorado, arrugado, con los puñitos cerrados como boxeador y un par de pulmones que parecían fuelles de herrería. Cuando Ignacio le acomodó el bultito ensangrentado sobre el pecho a Milagros, las lágrimas le caían a chorros por las cicatrices, soltando moco y babas sin el menor pudor. El mismísimo ogro que por lustros solo gruñía con los coyotes, se estaba desbaratando a lloriqueos delante de su chamaco. «¿Cómo le vamos a poner, pues?», balbuceó con la voz rota. «Mateo», resolvió ella en un suspiro. «¿Cómo se llamaba tu hermanito? Ese que no tuve la dicha de conocer, pero que traes cargando como medalla de guerra en el corazón». El nombre encajó como bala en la recámara. El gigante acunó a su cachorro con aquellas mismas garras que sabían arrancar la vida, pero que ahorita apenas descubrían cómo arrullar. El bebé cayó el llanto de golpe al sentir la chimenea de ese pecho de buey. Ignacio se quedó tieso, asombrado, escudriñando los rasgos de su hijo con la expresión de un ciego que recobra la vista y mira el sol directo. El norte amainó. La resolana cortó la niebla de la montaña. Se asomaron al balcón de palos los tres juntos, el crío al centro. El México allá abajo seguía siendo la misma porquería de siempre, con sus hacendados tiranos, sus injusticias brutales y su miseria sorda. Pero ellos tres ya eran un ejército. El trato de conveniencia, nacido de la pura terquedad por no morir de hambre, había mutado en un muro más recio que los deslaves, más necio que los desprecios del pueblo y 1000 veces más bravo que el terror. El veterano ofreció techo a cambio de frijoles. A cambio, aquella negra costeña le devolvió el alma entera. Y ahí, en el corazón podrido de una serranía donde no debían crecer más que espinas, el cariño reventó con fuerza de maleza. Las calendarios volaron como se va el viento entre las ramas, eternos para la fatiga, fugaces para las alegrías. Mateo creció siendo un muchacho de espaldas anchas y cabeza dura, heredando la tez oscura y los ojazos de fuego de su madre, mezclados con el silencio altivo del veterano de Puebla. Aprendió a amansar caballos broncos antes que a silabear la cartilla. Sabía seguirle el rastro a un venado mucho antes de saber agarrar un lápiz, y se grabó a fuego, por encima de todo, que el tono prieto de la piel no rebajaba un ápice el peso del coraje que un cabrón lleva en las tripas. Milagros le enseñó las vocales, iluminándose con un candil de petróleo, repasando las páginas manchadas de un catecismo viejo y las libretas de deudas de Ignacio. Se arrimaban al tablón de la mesa cada nochecitas, y el chamaco iba masticando las letras como quien desgrana mazorcas. El veterano los echaba de ojo desde su silla tejiendo redes, haciéndose el desentendido, pero con la cara resplandeciente de un gozo tan crudo que, de verlo sus viejos compañeros de armas, no lo hubieran creído capaz. Mateo no solo aprendió a juntar sílabas, se tragó de frente la verdadera historia de la esclavitud disimulada. Su madre no le tapó los ojos, le zumbó en las orejas las memorias de la negra Candelaria, de las espaldas reventadas a fuetazos en las zafras veracruzanas, de la existencia de peón acasillado que no es más que esclavitud con libro de raya, del sudor en el trapiche, de las cacerías de huidos y de los palenques cimarrones escondidos
allá por la Costa Chica, donde los suyos resistían a muerte. No le puso azúcar a la tragedia. Si el escuincle no mastica su propio fango, le confió Milagros a Ignacio una vez que lo acostaron a dormir, el día de mañana no va a saber para dónde caminar cuando apriete la vida. Ignacio le dio la razón con un ronquido y sumó su propia cuota de horrores. Le contó de la leva, de los indios y mulatos que jalaron al matadero en la guerra contra los franceses, raza humilde a la que la República arrojó a la carnicería por conflictos de los de arriba, valientes que se pudrieron en fosas comunes sin cruz y sin nombre, pero que se batieron el cobre con unos huevos que dejarían humillados a los generales forrados de medallas de oro de la capital. El pueblucho de San Bartolo fue ablandándose poquito a poco, igual que se desgaja el cerro, sin que nadie lo note, pero a lo pendejo. La negra a la que antes tildaban de piruja, ahora era la más asediada de los contornos para bordar mantillas de boda. El ogro solitario al que tachaban de bestia, ahora era buscado para mediar pleitos de linderos por su rectitud de hierro. Cierto, no era el paraíso bajado a la tierra. La roña del clasismo no se extinguió por completo, pero retrocedió acobardada, como le huye la escarcha al sol del mediodía. Los hacendadillos que antes cruzaban la calle, escupiéndoles desprecio, ahora se quitaban el sombrero a lo lejos en las brechas. El mismo abarrotero asqueroso que le quiso echar tierra, ahora se cuadraba llamándola Doña Milagros y le apartaba bajo el mostrador las popelinas inglesas para cuando ella bajaba del rancho. El terror impuesto había mutado en respeto, y el respeto, con mucho trabajo, fue cuajando en una convivencia en paz. Y fue entonces cuando estalló la bola. Una tarde encendida del verano de 1914, Ignacio de la Fuente bajó al galope a la cabecera municipal y retornó con el caballo echando espuma, trayendo atravesada en el pescuezo una nueva que hizo que las rodillas de Milagros se le doblaran sobre los ladrillos del patio. Entraron los revolucionarios al valle, gritó él desarmándose. Incendiaron los trapiches de Córdoba, quemaron los libros de raya, dictaron el bando negro sobre blanco. Se acabó el peonaje en los ingenios. Todo hombre y mujer amarrado a la tierra y a las deudas del amo queda liberado para siempre. Al recio de Ignacio se le cortaba la respiración, y él no era cristiano de lágrima fácil. Milagros se quedó hundida de rodillas en el piso de la cocina, apretándose el rostro moreno entre las manos callosas, soltando el llanto a gritos mudos. Y no lloraba por su pellejo, porque ella llevaba décadas siendo dueña de su destino. Lloraba porque se acordó de la negra Candelaria, muerta en el petate 5 años atrás, sin haber aguantado con vida para ver caer en llamas las haciendas esclavistas que le chuparon la juventud. Berreaba acordándose de la hembra que destalló trapos ajenos a las 3 de la mañana, que vendió tamales asoleándose los lomos para arrancar a su hija de ese muladar de deudas impagables, y que se fue al pozo llevándose en las carnes los chicotazos de una vida impuesta a la fuerza. Le llovían los ojos recordando al viejo cimarrón, Tata Melchor, que esa mismita tarde venía bajando los peñascos a paso torpe, con el rostro cuarteado bañado de llanto y una mueca de alegría que le alumbraba toda la barranca entera. El anciano se frenó en seco frente al fogón del patio, tiró el bastón y alzó las 2 manos al cielo encapotado, y a Milagros se le grabó la postal para los restos. Un hombre que había parido en grilletes, que cruzó mares en jaulas de madera, plantado bajo el cielo mexicano de la Sierra Madre, sabiéndose por fin y sin peros de nadie, un hombre libre. El llanto era por el mar de sangre costeña, indígena, mulata y esclava, que se secó reventada trabajando a látigo limpio en los valles, en las minas y en las montañas de este maldito país, para que el pinche fuego justiciero llegara a purificar la tierra. Todos esos fantasmas, todas las humilladas, las violadas, los varones vejados en la picota y colgados en los portales por rebeldes, los críos robados de las ubres de sus madres para venderlos por costales de cacao, todos estaban presentes revoloteando en el eco de sus sollozos incontrolables. El veterano Ignacio se arrodilló contra el piso de tierra, la envolvió entre sus brazos de leñador y enterró el mentón en sus greñas. 0 palabras,
No cabían discursos. Pura contención. Mateo, que ya andaba empujando los 8 años, miraba a los viejos moquear sin cachar del todo la dimensión del asunto, pero intuyendo, con el sexto sentido de las crías salvajes, que la tierra acababa de sacudirse el yugo. Sabía que se venía un cambio macizo. El muchachito se acurrucó apoyando el copete prieto sobre la clavícula de su madre, y ahí se quedaron fundidos en un solo cuerpo, de rodillas en el corredor de la finca perdida en el cielo veracruzano, en los minutos exactos en los que México entero pegaba alaridos despertando de una pesadilla colonial que le había durado 3 siglos enteros. Ya entrada la penumbra, echados en los equipales del corredor, mientras los últimos destellos cobrizos bañaban la cordillera anunciando que el país iba a parir una nueva época a sangre y fuego, Milagros entrelazó sus dedos con los de su macho y le susurró a media voz: «La primera vez que trepé por esa brecha empinada, yo nomás le rezaba a Dios por no morirme mañana. Estaba convencida de que eso era para lo que me alcanzaba el destino. Una prieta fugitiva, escondida de la maña de los hacendados. Yo creí que mi premio gordo era vivir como topo bajo tierra para el resto de mis días». El gigante le apretó la mano de vuelta, las asperezas de sus palmas llenas de callos raspando sobre la carne de ella. «¿Y qué chingados fue lo que vino a sacar de mi rancho, pues?», rezongó él con cariño rudo. «Lo saqué a usted, viejo», le devolvió ella arrastrando una sonrisa, «y junto con usted me cayó el 20 de que me lo merecía todo. Todito». Ignacio desvió la mirada hacia los abismos del horizonte, hacia las mismas rocas grises que le habían servido de mazmorra y de guarida a lo largo de 20 años agrios, y le cayó la certeza de que el cerro seguía intacto. Era el mismo infierno de siempre. El que se había desarmado y vuelto a armar era él. La ladera seguía igual de perra, igual de cabrona y despiadada, dispuesta a tragar a cualquiera que pisara mal. Pero a Ignacio de la Fuente ya no le tocaba fajarse a puñetazos contra ella en soledad rotunda. Ahora era parte de una jauría. Tenía sangre de su sangre respaldándole. Había hallado el coraje para seguir chingándole a la vida, más allá del mero instinto rencoroso de no querer morirse. En el cuarto del fondo, Mateo roncaba envuelto en cobijas de lana, con la cara relajada del que todavía ignora hasta dónde llega la pudrición de los humanos en la tierra. Y quizás, pensaba la negra Milagros en sus adentros, quizás el terruño que a su chamaco le tocaría caminar no estuviera tan infestado de alacranes. No iba a ser el Edén. Faltaba mucho machete por dar. Pero estaba tantito más parejo. Y ese tantito, para los que nacen huérfanos de todo privilegio, era llevarse la bolsa llena. El ventarrón de la medianoche sopló bajando por los barrancos, pero el ulular ya no sonaba a muerto. Traía otro tono. Era casi como un son jarocho de los viejos, un canto rasposo que venía viajando desde la orilla del mar, desde los galerones oscuros de los ingenios azucareros y desde las manos reventadas de las hembras que habían hilvanado la dignidad, retazo por retazo, cerrándole la puerta a las humillaciones, siglo tras siglo. Un canto rudo que pregonaba a los 4 vientos que el fuego del corazón, cuando logra prender en medio del lodo y las balas, no es paño de lágrimas de los agachones. Es la fuerza más destructiva y creadora de la tierra. Y allá arriba, trepados en las garras de la sierra inexpugnable, en la tierra más maldita donde los sentimientos tenían prohibido echar raíz, la mala hierba del cariño se agarró de la piedra y reventó contra todo pronóstico.